La fuerte explosión de este miércoles en un edificio en Las Condes generó alerta sobre los peligros de este tipo de accidentes en lugares habitados. Sebastián Fuentes tiene más detalles con el análisis también de esta emergencia. Seba, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muy buenos días. Bueno, ya se ha dado a conocer algunos detalles de parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, donde han determinado que se habría tratado de un cilindro de gas licuado de petróleo de aproximadamente 11 kilogramos que terminó explotando y generando toda esta situación, que incluso quedaron 3 personas lesionadas, 3 de ellas que estaban manipulando precisamente este cilindro con una galleta, esto en el subterráneo de este edificio en calle Zurich con avenida Vitacura. Queremos conocer todos los detalles respecto a esto, cómo se manejó la emergencia, también es por eso que estamos con Michel Delerve, experto en seguridad y emergencia, para que nos cuente más detalles respecto a esta materia, porque ¿cómo ha sido la reacción en ese instante de las autoridades? ¿Se manejó bien la situación, tomando en consideración que era una explosión de gas, no se conocían muy bien los detalles y se generó toda una evacuación? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Mira, en general yo te diría que quizás podríamos partir desde el primer eslabón. El primer eslabón es la comunidad, siempre. La comunidad en los sistemas modernos de emergencia se considera como una extensión de los servicios profesionales de emergencia. Por lo tanto, quizás hay un llamado muy importante que muchas veces tendemos a obviar. Hoy día llama la atención que nuevamente los primeros videos que surgen posterior a la emergencia es que tenemos personas que están tuiteando, que están filmando, que están incluso acercándose al lugar. Cuando hay una explosión o una emergencia de estas características, la primera acción que uno debe realizar es alejarse del lugar. Si uno obviamente quiere colaborar y tiene el deseo de colaborar, hay 2 acciones absolutamente básicas. Una, por ejemplo, es llamar a los servicios de emergencia. Y en segundo lugar, tiene que ver con que uno puede colaborar estableciendo el perímetro de seguridad en una zona lejana a donde está el epicentro de la emergencia, y en este caso una explosión que todo indica que sería una explosión de gas. Desde el punto de vista de la emergencia propiamente tal, en términos de los organismos, en general se procede como, o al menos lo que se aprecia es que proceden como es característico, ¿cierto? Que es estableciendo un perímetro, estableciendo un monitoreo de la atmósfera en términos de si es una atmósfera explosiva o no, procediendo a generar la evacuación de las personas, ventilar y proceder entonces también a la atención de las personas que han salido heridas o que han resultado dañadas por la explosión. Muchas veces hemos hablado de emergencias, por ejemplo en caso de terremotos, en caso de tsunami, en caso de aluviones, pero esta es una emergencia completamente distinta y se pudo apreciar incluso el día de ayer donde se estaba evacuando este edificio que fue afectado. Sin embargo, en las zonas cercanas las personas estaban almorzando, estaban realizando todas sus actividades comunes. ¿Nos falta mayor cultura para responder a un tipo de emergencia como esta? Es muy cierto lo que tú señalas. La verdad es que nosotros tenemos un enfoque que está vinculado al origen y causa, es decir, tendemos a asociar emergencia a aquellas que son de origen natural. Segundo, un enfoque al daño. Tendemos a fijarnos en aquellas emergencias que son de gran impacto, de gran magnitud, pero estos son las grandes emergencias que, entre otras cosas, a esta altura, por ejemplo, tenemos 3 personas cuya situación familiar ha sido catastrófica desde el punto de vista de sus lesiones y el impacto que pueda tener. Y también tenemos una situación muy compleja para aquellos que están durmiendo, que están habitando en ese edificio, su preocupación, etcétera. Por lo tanto, la emergencia no solamente son aquellas grandes catástrofes. Y en ese sentido, cuando nosotros miramos esta emergencia, también nos surge la necesidad, por ejemplo, de avanzar hacia un sistema más moderno en el cual simplifiquemos y masifiquemos la información, de manera tal de comprender que la comunidad es la primera en reaccionar. Por ejemplo, en este tipo de casos, ¿cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cómo manipular adecuadamente un cilindro de gas? ¿Qué hacer en caso que uno sienta olor a gas? Una de las cosas que ha surgido es que aparentemente una persona del edificio habría sentido olor a gas durante la mañana. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? El gas no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, no es posible detectarlo con nuestros sentidos en su forma original. No obstante, para su comercialización se agrega un odorizante. Ese odorizante es equivalente, podríamos decirlo, a un detector de humo, es decir, está incorporado solamente con el objeto de alertar. Por lo tanto, si sentimos olor a gas, tenemos 2 acciones que podemos realizar: llamar a la compañía distribuidora, llamar a los bomberos. Pero no quedarnos un poco en tema de comentar, mira, sentí olor a gas. Y ahí viene la corresponsabilidad. Somos una extensión de los servicios de emergencia, no solamente durante la emergencia, sino que también en el antes, en lo que es la mitigación, la preparación, la prevención.
Respecto al trabajo que estaban realizando en este edificio, se ha dado a entender que estaban ocupando un cilindro de gas de 11 kilos, pero de gas licuado de petróleo. ¿Es común ocupar este tipo de combustible? La verdad es que para los trabajos que ellos realizaban probablemente tenían que ver con algún tipo de soplete, etcétera. De ahí tenemos que hacer la diferencia. Nosotros estamos hoy día cada vez más acostumbrados al tipo de gas. Preparación comunitaria. Lo primero que tenemos que saber es que si vamos a utilizar gas, no todos los gases son iguales y por lo tanto diferenciar. ¿Es gas natural? Si es gas natural el que tenemos en nuestro domicilio, es un gas que va a ser más liviano que el aire. Podemos tener gas licuado, que es un gas más complejo de su manejo porque tiende a permanecer en el piso porque es más pesado que el aire. Es decir, gas natural se eleva, más fácil ventilarlo. Gas licuado tiende a permanecer en el piso, más complejo ventilarlo. Ahora, en una casa, en un domicilio, podemos tener ambos. Podemos tener en la red domiciliaria gas natural y podemos tener cilindros de gas en nuestros dispositivos móviles que sean gases licuados. Por lo tanto, saber qué gas tenemos y saber cómo se comporta cada uno de manera tal de tomar las medidas que correspondan en su manipulación. Por ejemplo, entre otras cosas, el tema de los cilindros, ¿ya? Cómo manejarlo, el tema de los reguladores. Sabemos, por ejemplo, que un regulador es recomendable cambiarlo cada 5 años. Probablemente son cosas de manipulación y en este caso tiene que ver también que cuando realizamos labores como la que ahí se estaban haciendo, tenemos capacitado a nuestro personal en acciones que son probablemente básicas, pero que por esa misma razón las olvidamos. Hoy día nosotros en muchas acciones convivimos, por ejemplo, con el gas. El gas es considerado un material peligroso. Por eso estas emergencias se denominan emergencias hazmat o emergencias de materiales peligrosos. Pero es un material que al ser peligroso requiere cierto tipo de manipulación y ciertos tipos de precauciones y que en ese contexto bajamos la probabilidad de un accidente. Bueno, respecto a la acción de estos trabajadores, se habla incluso que esta explosión podría haber sido de 24 toneladas. Aún está en proceso de investigación, pero ¿qué significaría que una explosión tenga este impacto? La verdad es que es muy complejo determinarlo en este momento, precisamente por lo que tú señalas. Aún está en investigación. Ha surgido una de las hipótesis, ¿cierto? Tiene que ver con que el cilindro de gas, que aparentemente sería de 11 kilos, se habría de alguna manera vaciado en un compartimento, lo cual significa que gas más pesado permanece en ese compartimento. Ahora, no es lo mismo, y parte de la investigación y de los cálculos que tendrán que hacerse, es una evaluación adecuada de los daños, pero también de la cantidad de gas que había en el lugar. No es lo mismo un cilindro de 15 kilos que uno de 5, que uno de 15, uno de 11, o tampoco no es lo mismo que ese cilindro se haya vaciado por completo, es decir, los 11 kilos que habían en su interior, o en su defecto hubiese sido la mitad del cilindro. Por lo tanto, las variables son muchas y en este sentido yo creo que uno de los elementos relevantes que tenemos que aprender de este tipo de emergencias y del manejo de emergencias es que debemos dar espacio a que las investigaciones concluyan, puesto que es muy relevante las investigaciones. Las investigaciones no solamente establecen responsabilidad, la información que de ahí surge, debidamente manejada, también construye normas y construye el mejoramiento de las condiciones de seguridad que nosotros podemos tener en el futuro. Si nosotros no dejamos que las investigaciones fluyan adecuadamente, perdemos esa gran oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, Sebastián, escuchamos entonces a Michelle Lever, quien nos entregaba más detalles respecto a esta situación, al manejo de esta emergencia, principalmente también todas las recomendaciones que hay que tomar al futuro, a aprender lecciones respecto a la manipulación, por ejemplo, de este cilindro de gas licuado de petróleo y que desgraciadamente afectó a 3 personas que estaban manipulando estos elementos, 3 personas que se encuentran con lesiones bastante graves. 2 de ellos, por ejemplo, ya se encuentran en la posta central donde están siendo atendidos durante el día de ayer y uno de ellos también en la clínica Las Condes. Seba. Bien, pues Seba, gracias por ese despacho. Parte del análisis posterior a este incidente. Habrá que esperar también los resultados de las investigaciones finales para establecer con total y precisa claridad las responsabilidades en este tema. Gracias por el despacho, nos vemos.